hace más de 3000 años, en las colinas de Reimat-Sefim, en la tierra de Efraín, vivía una mujer cuyo corazón estaba destrozado. Su nombre era Anaán. Cada día era una batalla, cada año una humillación, cada noche un llanto silencioso. Era estéril en una cultura donde no tener hijos significaba vergüenza, rechazo y el silencio de Dios. Pero Ana no se rindió. Oró con tal intensidad que el sacerdote pensó que estaba borracha. Lloró con tal dolor que no podía comer. Hizo un voto tan radical que cambiaría la historia de Israel para siempre, ni Dios la escuchó. Esta es la verdadera historia de Ana, la mujer que oró con el corazón roto y recibió al profeta que cambiaría una nación, exactamente como está escrita en la palabra de Dios. Una vida de dolor y humillación. La historia de Ana ocurre durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, la época de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21. Versículo 25. Era un tiempo de caos espiritual, idolatría y violencia. El pueblo de Dios se había alejado de él. A los sacerdotes eran corruptos. Y la palabra de Dios era escasa en aquellos días. En medio de esta oscuridad espiritual vivía Anaán, la familia de Ana. Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana. De la tribu de Efraín descendían Ducot. De la familia de los levitas hubo un varón de Ramat-Mizofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Yaroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zaf, Efrateo. 1 Samuel 1 versículo 1. Elcana era un hombre piadoso que subía cada año desde su ciudad a Sailo para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Pero Elcana tenía dos esposas, Anana y Penina. La poligamia en el contexto bíblico. Aunque Dios nunca aprobó la poligamia, su diseño original era un hombre y una mujer. Génesis 2, versículo 24, era una práctica común en aquella época. Y como vemos en cada caso bíblico de poligamia, siempre traía conflicto, dolor y división. En este caso, el conflicto era devastador. El dolor de la esterilidad, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En 1 Samuel 1 versículo 2. Ana era estéril. En la cultura israelita antigua, la esterilidad no era solo una condición médica. Era vista como una maldición. Se creía que Dios cerraba la matriz como castigo, una vergüenza social. Las mujeres sin hijos eran menospreciadas, un fracaso personal. La identidad de una mujer estaba ligada a la maternidad. Una amenaza al linaje. No tener descendencia significaba que tu nombre desaparecería. Ana vivía con este peso cada día. El amor de Elcana, a pesar de su esterilidad. Elcana amaba profundamente a Ana, pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. En 1 Samuel 1 versículo 5. Cuando ofrecía sacrificios, Elcana daba porciones a Penina y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una porción doble, una porción especial, porque la amaba. Elcana intentaba consolar a Ana. Él le mostraba su amor, la daba honor, pero nada podía llenar el vacío en su corazón. La crueldad de Penina, si la esterilidad era dolorosa, la crueldad de Penina era insoportable. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. 1 Samuel 1, versículos 6 al 7. Penina no solo tenía hijos, los usaba como arma para humillar a Ana en cada año. Cuando subían a Silo para adorar, Penina aprovechaba para burlarse de Ana. Le recordaba constantemente su esterilidad, provocarla, la irritaba intencionalmente hasta hacerla llorar, humillarla públicamente. Lo hacía delante de toda la familia. La palabra hebrea usada aquí para irritaba es kas, que significa o provocar, airar o causar dolor emocional intenso, atormentar. No era una burla ocasional, era tormento sistemático. El sufrimiento de Ana. El dolor de Ana era tan profundo que lloraba constantemente. No podía contener las lágrimas, no podía comer. Había perdido el apetito por la angustia, vivía en depresión. Su alma estaba amargada. Elcana, viendo su sufrimiento, la prigantaba, y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? 1 Samuel 1 versículo 8. Elcana la amaba
Intentaba consolarla, pero no entendía completamente su dolor. El amor de un esposo, por más genuino que fuera, no podía llenar el vacío que Ana sentía. Ella no solo quería un hijo, anhelaba cumplir el propósito para el cual sentía que Dios la había creado. La oración que cambió todo el viaje anual a Silo. Cada año, Elcana y su familia subían desde Ramá hasta Silo, donde estaba el tabernáculo de Jehová. Silo estaba ubicada en el territorio de Efraín, aproximadamente 30 kilómetros al norte de Jerusalén. Allí estaba el Arca del Pacto, el lugar donde Dios había puesto su nombre, el centro de adoración de Israel. Pero para Ana, estos viajes eran tortura. Mientras otros celebraban, ella sufría. Mientras otros adoraban con gozo, ella lloraba en silencio. Mientras Penina presumía de sus hijos, Ana se sentía invisible ante Dios. El momento decisivo en uno de estos viajes. Después de comer y beber en Silo, Ana llegó a su límite. No podía más. El dolor era insoportable. La humillación era constante. El silencio de Dios era ensordecedor. Pero en lugar de alejarse de Dios, Ana decidió acercarse a él como nunca antes. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote, Elí, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En 1 Samuel 1, versículos 9 al 10z, la oración de Ana. Ana se levantó, dejó a su familia y fue directamente al tabernáculo. Allí, delante del Señor, con el corazón completamente roto, Ana oró. Pero no fue una oración común, fue una oración de amargura de alma. La expresión hebrea es marahanefesh, que significa amargura extrema del alma, angustia profunda, dolor que penetra hasta lo más íntimo del ser. Ana no estaba simplemente triste, estaba destrozada. En esa condición, hizo algo radical, hizo un voto, diciendo en Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1, versículo 1. Análisis del voto de Ana. Este voto era extraordinario, por varias razones. Primero, reconoció la soberanía de Dios Jehová de los ejércitos. Usó el nombre que enfatiza el poder absoluto de Dios, sobre todo si te dignares mirar. Reconoció que Dios es soberano, y ella es su sierva. Si te acordares de mí, apeló a la misericordia de Dios. Segundo, expresó su dolor genuino. La aflicción de tu sierva. No escondió su sufrimiento. No te olvidares de tu sierva. Sentía que Dios la había olvidado. Tercero, hizo una petición específica. Un hijo varón. No pidió riquezas. No pidió venganza contra Penina. Pidió un hijo. Cuarto, hizo una promesa radical. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Lo entregaría completamente a Dios. No pasará navaja sobre su cabeza. Sería nazareo, consagrado desde el nacimiento. Ana no estaba negociando con Dios. Estaba entregándole todo. Estaba diciendo: Señor, si me das un hijo, no será para mí, será para ti. No lo criaré para mi gloria, sino para la tuya. En la intensidad de su oración. Y aconteció que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. En 1 Samuel 1, versículos 12 al 13, Ana oró con tal intensidad que oró largamente. No fue una oración rápida, fue prolongada. Hablaba en su corazón. Era una oración íntima, profunda. Del alma sus labios se movían. Estaba orando con todo su ser. Su voz no se oía menos o era para impresionar a otros. Era entre ella y Dios. Estaba tan concentrada, tan absorta en su oración, que el mundo exterior desapareció. Solo existían ella y Dios. La acusación de Eli. El sacerdote Eli, observándola desde su asiento junto al pilar del templo, malinterpretó completamente lo que estaba viendo. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Tigerit vino. 1 Samuel 1, versículo 14. Elí pensó que Ana estaba borracha. En una época de decadencia espiritual, donde la embriaguez era común incluso entre los que iban al templo, Elí asumió lo peor, pero estaba completamente equivocado. La respuesta de Ana. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra,
sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. En 1 Samuel 1, versículos 15 al 16. Ana respondió con humildad y dignidad: soy una mujer atribulada de espíritu. Explicó su condición: no he bebido vino ni sidra. Aclaró el malentendido: he derramado mi alma delante de Jehová. Describió su oración por la magnitud de mis congojas. Expresó la profundidad de su dolor. La frase derramado mi alma es poderosa. En hebreo es shafok nefesh, que significa vaciar completamente, verter todo lo que hay dentro. Ana había vaciado todo su dolor, toda su angustia, toda su esperanza delante de Dios. No guardó nada. La bendición de Elí, conmovido por su sinceridad, Elí cambió completamente su actitud. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. En 1 Samuel 1, versículo 17. Elí la bendijo, y aunque no sabía exactamente qué había pedido Ana, declaró que Dios le concedería su petición. La transformación de Ana, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. En 1 Samuel 1, versículo 18. Algo extraordinario sucedió en ese momento. Ana todavía no estaba embarazada, todavía no había recibido respuesta visible, pero su corazón cambió completamente. Comió, recuperó el apetito que había perdido, no estuvo más triste, la depresión se fue, su rostro cambió, ya no mostraba angustia. Ana había dejado su carga en las manos de Dios, había orado, había hecho su voto, había derramado su alma, y ahora confiaba. Dios responde. El nacimiento de Samuel, el regreso a casa. Ani, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramán. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. En 1 Samuel 1, versículo 19, la familia regresó a Ramán, y la Biblia dice algo hermoso: Jehová se acordó de ella. Dios no la había olvidado, nunca la había olvidado. Pero ahora, en su tiempo perfecto, Dios actuó. El embarazo aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. En 1 Samuel 1, versículo 20. Ana quedó embarazada. Después de años de esterilidad, después de años de lágrimas, después de años de humillación, Dios abrió su matriz. Imagina la alegría de Ana cuando descubrió que estaba embarazada. Imagina las lágrimas de gratitud. Imagina la adoración que brotó de su corazón. El significado del nombre Samuel. Ana llamó a su hijo Samuel, que en hebreo es Shemiur, que significa oído por Dios o pedido a Dios. Cada vez que Ana pronunciaba el nombre de su hijo, recordaba: Dios escuchó mi oración, Dios respondió mi clamor, Dios se acordó de mí. Dios es fiel. Samuel no era solo un hijo, era un testimonio viviente del poder de la oración y la fidelidad de Dios. Ana no sube a Silo. Cuando llegó el tiempo del sacrificio anual en Silo, Elcana se preparó para subir con toda su familia, pero Ana no fue. Mas Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. En 1 Samuel 1, versículo 22. Ana se quedó en casa con Samuel. ¿Por qué? Porque sabía que pronto tendría que cumplir su voto, sabía que pronto tendría que entregarlo, y quería aprovechar cada momento con él. El tiempo del destetan, en la cultura israelita antigua, los niños eran amamantados durante aproximadamente 3 años. El destete era un evento significativo, celebrado con una fiesta. Durante esos 3 años, Ana cuidó a Samuel, lo alimentó, lo abrazó, le cantó, oró por él, le enseñó sobre Jehová, preparó su corazón para el día en que tendría que dejarlo ir. El cumplimiento del voto, las 12, las 3:30 de la tarde. Ana lleva a Samuel a Silo, después que lo hubo destetado. Lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. En 1 Samuel 1, versículo 24. Llegó el día. Ana preparó los sacrificios: 3 becerros, un efa, aproximadamente 22 litros de harina, y una vasija de vino. Y tomó a Samuel su hijo Amadú, el hijo por el cual había orado con lágrimas, el hijo que Dios le había dado milagrosamente. Y subió a Silo, el encuentro con Elían, y matando el becerro, trajeron el niño a Elían,
Y ella dijo: Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, Shira di Jehová. Y adoró allí a Jehová en 1 Samuel 1, versículos 25 al 28. Ana se presentó ante Elían y le recordó quién era. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová en Elí. Probablemente había visto a miles de personas orar en el tabernáculo a lo largo de los años. Pero Ana quería que recordara, quería que supiera que Dios había respondido. Por este niño oraba, señaló a Samuel, y Jehová me dio lo que le pedí. Reconoció que fue Dios quien lo concedió yo. Pues lo dedico también a Jehová. Cumplió su voto todos los días que viva. Shira de Jehová lo entregó completamente la magnitud del sacrificio. Detengámonos un momento para entender lo que Ana estaba haciendo. Había orado durante años por un hijo. Había sufrido humillación, burlas y dolor. Finalmente, Dios le dio un hijo. Lo cuidó durante 3 años y ahora lo estaba entregando. No lo vería crecer día a día. No estaría allí para consolarlo cuando llorara. No estaría allí para enseñarle a caminar, a hablar, a leer. Lo vería solo una vez al año, cuando subiera a Silo para el sacrificio anual. ¿Por qué lo hizo? Porque Ana entendía algo profundo. Samuel no era suyo, era de Dios. Dios se lo había dado y ella se lo devolvían. Su voto no era una obligación. Era un privilegio. Entregar a Samuel no era una pérdida, era una inversión en el reino de Dios. Ana sabía que Samuel en las manos de Dios haría más por Israel que Samuel en sus propias manos. La adoración de Ana después de entregar a Samuel. La Biblia dice algo hermoso. Y adoró allí a Jehová. No lloró amargamente, aunque probablemente lloró. No se quejó, no se arrepintió. Adoró porque entendía que Dios era digno de toda alabanza, incluso cuando le costaba todo. El cántico de Ana después de entregar a Samuel. Ana oró nuevamente. Pero esta vez no fue una oración de súplica, fue un cántico de alabanza. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. En 1 Samuel 2, versículo 1. El cántico de Ana es uno de los pasajes más hermosos y teológicamente profundos del Antiguo Testamento. Analicémoslo. En versículo 1, un gozo en Dios. Mi corazón se regocija en Jehová. Su gozo no estaba en Samuel, estaba en Dios. Mi poder se exalta en Jehová. Literalmente, mi cuerno se exalta, símbolo de fuerza y victoria. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Ahora podía responder a Penina, no con venganza, sino con testimonio. Me alegré en tu salvación. Reconoció que Dios la había salvado de su aflicción. Versículo 2. La santidad de Dios. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. En 1 Samuel 2, versículo 2. Ana declaró la unicidad y santidad absoluta de Dios. No hay otro como Él. No hay refugio como el versículo 3. Advertencia contra la arrogancia. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. En 1 Samuel 2, versículo 3. Esto era una referencia directa a Penina y a todos los que se habían burlado de ella. Dios ve todo, Dios sabe todo, y Dios juzga con justicia. Versículos 4 al 8. Dios invierte las situaciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece en 1 Samuel 2. Versículos 4 al 5. Ana proclamó una verdad poderosa. Dios invierte las situaciones humanas. Los fuertes se debilitan, los débiles se fortalecen, los saciados pasan hambre, los hambrientos son saciados, la estéril da a luz. La que tenía muchos hijos languidece. Ana estaba hablando de sí misma. Ella era la estéril que dio a luz, y proféticamente mencionó 7 en número de plenitud, anticipando que Dios le daría más hijos. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobres y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. 1 Samuel
2. Versículos 6 al 8. Dios tiene control absoluto sobre vida y muerte, pobreza y riqueza, humillación y exaltación, y usa su poder para levantar a los humildes. Versículos 9 al 10. En juicio y reino de Dios. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. En 1 Samuel 2, versículos 9 al 10. Ana terminó su cántico con una profecía mesiánica. Habló del rey y del ungido Mesías de Dios. Esto es extraordinario porque en ese tiempo Israel no tenía rey. Los jueces gobernaban, pero Ana, inspirada por el Espíritu Santo, profetizó sobre el reino venidero y sobre el Mesías que vendría. La importancia del cántico de Ana. Este cántico es tan importante que María, la madre de Jesús, lo usó como modelo para su propio cántico, el Magnificat, en Lucas 1, versículos 46 al 55. Ambas mujeres fueron usadas por Dios de manera milagrosa, dieron a luz hijos que cambiarían la historia. Alabaron a Dios por su poder para invertir situaciones humanas, reconocieron la soberanía absoluta de Dios. Ana visita a Samuel cada año y se volvió Elcana a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. En 1 Samuel 2, versículo 1, Samuel se quedó en Silo, sirviendo en el tabernáculo bajo la supervisión de Elían, pero Ana no lo olvidó, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. 1 Samuel 2, versículo 19. Cada año, Ana subía a Silo, y cada año le llevaba a Samuel una túnica que ella misma había tejido. Imagina a Ana durante el año, tejiendo esa túnica. Cada puntada era una oración, cada hilo era un pensamiento de amor. Cada momento tejiendo era un momento pensando en su hijo. Y cuando finalmente lo veía, le entregaba la túnica. Era su manera de decirle: no te he olvidado. Siempre estás en mi corazón. La bendición de Eli sobre Elcana y Ana. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. En 1 Samuel 2, versículo 20. Cada año, Eli bendecía a Elcana y a Ana, y Dios respondió esa bendición abundantemente. Dios le da más hijos a Ana, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. En 1 Samuel 2, versículo 21. Dios no solo le dio a Ana el hijo que pidió, le dio 5 hijos más, 3 hijos y 2 hijas. En total, Ana tuvo 6 hijos. La mujer que había sido estéril, humillada y menospreciada, ahora era madre de 6. Y su profecía se cumplió en la estéril. Ha dado a luz 7 número de plenitud, representando bendición completa. Mientras tanto, ¿qué pasó con Penina? La Biblia no vuelve a mencionarla. Su nombre desaparece de la historia, pero el nombre de Ana permanece para siempre, como ejemplo de fe, oración y fidelidad. Samuel crece en el servicio de Dios, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En 1 Samuel 2, versículo 26, Samuel creció en el tabernáculo, y Dios estaba con él mientras los hijos de Elí, Afni y Fenís, eran corruptos y profanaban el servicio de Dios. Samuel crecía en santidad y favor. Dios llama a Samuel. En cuanto Samuel era aún joven, Dios lo llamó directamente, y Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: hame aquí. En 1 Samuel 3, versículo 4, Dios le habló a Samuel en la noche, y le reveló el juicio que vendría sobre la casa de Elí por la corrupción de sus hijos. Desde ese momento, Samuel fue establecido como profeta de Jehová, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. En 1 Samuel 3, versículos 19 al 20, el legado de Samuel en Samuel se convirtió en el último juez de Israel. Guió al pueblo durante décadas, un profeta poderoso. Dios hablaba a través de él. El que ungió a los primeros reyes, ungió a Saúl y a David. Un intercesor fiel, oró constantemente por Israel. Un reformador espiritual, llamó al pueblo de vuelta a Dios. Todo porque una mujer oró con el corazón roto. Todo porque Ana confió en Dios.
Todo porque Ana cumplió su voto. Lecciones poderosas de la historia de Ana. Primera lección. Dios escucha las oraciones del corazón roto. Ana oró con amargura de alma, no escondió su dolor, no fingió estar bien. Derramó su corazón completamente delante de Dios, y Dios la escuchó. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. En Salmo 34, versículo 18. Si estás pasando por un dolor profundo hoy, no lo escondas de Dios. Él quiere que vengas tal como estás, con tu corazón roto, y lo derrames delante de Él. Segunda lección. La oración persistente y ferviente es poderosa. Ana no oró una sola vez y se rindió. Oró año tras año, oró con intensidad. Oró hasta que Dios respondió. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, versículo 16. No te rindas en la oración. Sigue clamando, sigue creyendo. En tercera lección. Dios responde en su tiempo perfecto. Ana oró durante años antes de recibir respuesta, pero cuando Dios respondió, fue en el momento exacto. Samuel nació en el tiempo preciso para ser el profeta que Israel necesitaba. Si Dios hubiera respondido antes, Samuel habría nacido en un tiempo diferente y su impacto habría sido diferente. Dios no llega tarde, siempre llega a tiempo. Cuarta lección. Cumplir nuestros votos a Dios es sagrado. Ana hizo un voto y lo cumplió, aunque le costó todo. Cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. En Deuteronomio 23, versículo 21. Si has hecho una promesa a Dios, cúmplela. Dios toma en serio nuestros votos. Quinta lección. Lo que entregas a Dios, Él lo multiplica. Ana entregó un hijo a Dios, y Dios le dio 5 más. Entregó a Samuel para el servicio de Dios, y Samuel se convirtió en el profeta más influyente de su generación. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En Lucas 6, versículo 38. Cuando entregas algo a Dios, nunca pierdes, siempre ganas. Sexta lección. Dios usa a los humildes y quebrantados para cambiar la historia. Aína no era reina, no era profetisa, no era líder. Era una mujer común, quebrantada, humillada, pero Dios la usó para traer al mundo al profeta que cambiaría a Israel. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Segunda Crónicas 16, versículo 9. Dios no busca a los perfectos, busca a los disponibles. Séptima lección. La adoración en medio del sacrificio es el acto de fe más poderoso. Ana adoró a Dios. Después de entregar a Samuel, no se quejó, no se amargó. Ana adoró porque entendía que Dios era digno, sin importar lo que le costara. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, versículos 17 al 18. La adoración verdadera no depende de las circunstancias, depende de quién es Dios.